Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y sintonizan el día de hoy desde los diferentes espacios a través de nuestras redes sociales. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Jóvenes Ambientalistas ha preparado diversas actividades. Entre ellas se encuentran una serie de 4 webinars donde estaremos abordando diversos temas de interés medioambiental para nuestro país. Así también estaremos desarrollando la Expo Ambiente el 4 de junio en el Centro de Convenciones del Hotel Ex y el 5 de junio el Festival de las Aves en la ciudad de Granada. Mi nombre es Amanda Flores y estaré acompañándolo en la conducción del webinar de hoy titulado Una educación hacia un cambio de cultura para el cuidado de la madre tierra. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados. Me acompaña en el día de hoy el máster Jorge Mendoza Vázquez, profesional de Derecho, docente e investigador en temas jurídicos sociales, con una maestría en Derecho Internacional Público por la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III IUCA, docente de la Maestría de Políticas de Infancia de la Universidad Centroamericana. Jorge actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y es miembro del Consejo de Coordinación de la Federación Coordinadora de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia. Bienvenido, Jorge. Así también me acompaña el máster Marvin Torres Gutiérrez, quien tiene una maestría en Pedagogía aplicada al cambio climático, 11 años de trabajar en la educación superior y 19 años de trabajar en investigaciones ornitológicas relacionadas a las aves. Bienvenido, Marvin. Agradecer la invitación de Jóvenes Ambientalistas y no solamente agradecer, sino también felicitar esta iniciativa que contribuye mucho a sensibilizar a la sociedad y a la juventud en los temas ambientales. Muchas gracias por el espacio, es un placer para mí estar aquí siempre en este lugar que es mi casa y también agradecer a Jóvenes la iniciativa de hablar de un tema tan importante en estos tiempos como lo es la educación, que siempre es un tema que está en la palestra, pero al que siempre hay que mantener bajo continua discusión y mejora. Muy bien, gracias a ustedes por esta colaboración tan importante. Tal como lo dije anteriormente, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la educación en el cambio de cultura para el cuidado de la madre tierra. Para hablar de educación y medio ambiente es importante contextualizar y responder a la pregunta, ¿cómo andamos actualmente en temas de educación en Nicaragua? ¿Hemos avanzado, hemos retrocedido o estamos estáticos? Para hablar de la educación nicaragüense hay que referirse en principio a que los sistemas o que el sistema educativo nicaragüense de educación básica y media, el subsistema de educación superior, el subsistema de educación intercultural bilingüe en la costa Caribe, constituyen modalidades, constituyen niveles de educación que lamentablemente ahorita no están articulados. No se ha logrado una articulación de los 3 subsistemas, de todos los subsistemas de educación en el país, que hacen que avancemos de manera un poco más lenta en el cumplimiento de los objetivos que tenemos planteados, particularmente en la Agenda de Educación 2030, que establece un objetivo, el número 4, y que también establece un objetivo para el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos en una situación que se hace necesaria una reforma curricular para adecuarla a los nuevos tiempos y a los desafíos que plantea esta aldea global. Se hace necesario invertir más en educación, se hace necesario tratar de formar de manera más adecuada a los docentes del país para que puedan precisamente asumir ese cambio cultural y ese cambio que se necesita para educar en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de la madre tierra. Esos son desafíos que en la actualidad continúan siendo una prioridad para la educación y para el medio ambiente, que requiere esfuerzos concertados no solamente del Estado, sino también de la sociedad, también de la comunidad, de la familia, e inclusive la dimensión de educar o de cambiar la cultura a través de la educación
pasa inclusive por el compromiso personal, individual de los seres humanos que habitamos el planeta, que estamos en Nicaragua, ¿no? Transformar la educación y avanzar en la educación no solamente es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos, de todos los seres humanos que habitamos este planeta y que tenemos que pensar en el mundo que vamos a dejar para las generaciones venideras. Yo veo un comportamiento mixto. De alguna manera la educación, partiendo de un punto de referencia, si hace 40 años ha avanzado, si ha estancado, siento que ha habido cierto progreso en algunas cosas de tipo más tecnológico y fuertemente influenciado por cierto grado de clasismo. Las escuelas que son instituciones privadas y todo van a una velocidad muy diferente a lo que son las instituciones públicas. Si me preguntas a dónde no ha habido avance en los aspectos humanos de la educación para que sea útil tiene que ser para mí de crecimiento humano. ¿Qué significa esto? Que aparte de lo que se aprende en sí en las escuelas o en las instituciones, también se debe aprender acerca de manejo de emociones, acerca de libre asociación, resolución de conflictos, que son aspectos los cuales nos conllevan a que laboralmente y personalmente podamos ser unos mejores profesionales. Todavía la educación sigue siendo de un modelo de diplomas. Tengo que cumplir la currícula para el primer diploma, currícula para el segundo y para el tercer diploma, lo cual no garantiza que yo laboralmente sea una persona que voy a participar armoniosamente del ambiente laboral, que voy a ser una persona que si veo un conflicto lo puedo solucionar, que voy a ser una persona que a la hora de asociarme libremente, tanto en la sociedad como en el ambiente laboral, lo voy a hacer de manera correcta. Todavía aquí sigue siendo un problema eso, ¿verdad? Todavía es un problema cómo nosotros manejamos el ambiente laboral. Todo el mundo sabe de que es fácil escuchar esta expresión que voy a decir ahorita. Esta persona es un excelente profesional en lo que él sabe, pero es difícil trabajar con él. ¿Por qué? Por el manejo de emociones, por la forma de asociación y por la forma de resolución de conflictos. Esos aspectos en la pedagogía siguen un tanto olvidados. El aspecto de por ejemplo, de cómo manejamos un ser humano holístico también está para mí olvidado. Veo un ser humano que tiene capacidades técnicas profesionales, pero un profesional, necesitamos personas que sepan más de historia, que sepan más de arte, que sepan más de lenguaje corporal y un montón de cosas que a la postre son los que le van a dar un mayor bienestar. Un mayor bienestar también significa una mejor sociedad. El gran problema de Nicaragua que venimos acarreando es ese. Y obviamente miro un retroceso desde el punto de vista de la diferenciación Estado-partido, lo cual permea este progreso, porque la polarización que fue ya dicha por el profesor Baltodano, que decía, la polarización del país nos va a llevar a un empobrecimiento y a una miseria social, porque va a crear buenos y malos en la sociedad, y al haber buenos y malos, el bueno es el que tiene la razón, no importa bajo qué marco moral. Bien, y ante este contexto educativo nicaragüense, ¿qué papel podrían jugar las organizaciones sociales que trabajan en pro del medio ambiente o que trabajan en pro de la educación no formal? Efectivamente, las organizaciones de sociedad, las organizaciones comunitarias, inclusive los medios de comunicación, hacen parte de lo que en la Ley General de Educación se llama el subsistema de educación no formal e informal. Entonces, el papel que pueden jugar y que deberían de jugar, por ejemplo, los medios de comunicación en cambiar esa cultura medioambiental de destruir la naturaleza o de tomar a la ligera las medidas de protección a las playas, a las especies animales y forestales, podrían hacer mucho en esa labor de educar en la sociedad nicaragüense el establecimiento de una nueva cultura, pero además las organizaciones sociales, la empresa privada, que son elementos de la educación no formal y de la educación informal, hacen mucho y pueden hacer mucho más si hablamos de una articulación de esos esfuerzos para plantear, instaurar esa nueva cultura de educación y medio ambiente que queremos
lograr y de las cuales Jóvenes Ambientalistas está empeñado en lograr, ¿no? Son un importante complemento, así que por supuesto ayudan bastante. No solamente desde el punto de vista de sus actividades propias, las cuales ayudarían a complementar la currícula formal básica de cada ser humano, sino también porque pueden crear alianzas con las instituciones educativas para servir de puente en algunos aspectos que la academia tal vez no puede visualizar. Tenemos que ser humildes en esto y aceptar que la academia no puede visualizar todo lo que está pasando en una sociedad, pero la academia puede subsanar esto a través de la creación de alianzas y estar en redes, y en este caso tendría que estar en redes con estas organizaciones de la sociedad civil, las cuales llevarían otro aspecto o otra cara de la moneda a los problemas que tenemos que abordar, ¿verdad? No me gusta hablar de problemas ambientales porque para mí son problemas sociales. Sencillamente, no botar basura en la calle es un problema social. Hay una falta de muchas cosas. Comprar animales silvestres es un problema social porque la persona está comprando, está usando su poder económico para otra cosa, etcétera. El medio ambiente está ahí tranquilo. Lo que lo friega es que haya, en este caso, personas que hacen cosas que socialmente no son aceptables ya en el siglo XXI, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde entra la sociedad, que puede ver otro ángulo de ataque y poder complementar esta visión de humano holístico que la educación debe buscar en el siglo XXI. Así es, muchas gracias, Marvin. En estas pasadas vacaciones, tanto en las redes sociales y medios de comunicación, se visualizaron problemas como mal manejo de los residuos, incendios forestales, tal como decía Marvin, venta ilegal de animales silvestres. ¿Estas expresiones de problemática están relacionadas con la educación? Efectivamente, la educación tiene que ver no solamente con dotar a los estudiantes del conocimiento y habilidad en ciencias puras, enseñarle español, enseñarle sintaxis, morfología, sino que la educación aquí en Nicaragua y en todo el mundo debe de cumplir 4 funciones básicas. UNESCO ha determinado que la educación nos debe de servir para aprender a ser, con H, para aprender a convivir, para aprender a aprender y para aprender ser. Estas 4 dimensiones que debe de cumplir la educación en el sistema nicaragüense, creemos también puede perfectamente contribuir a generar esa nueva cultura a la que están empeñados los promotores del respeto al medio ambiente y del respeto a la madre tierra. Todas las conductas que se expresan en la práctica, en la vida cotidiana, están asociadas precisamente a una deficiente educación, porque no hemos aprendido a convivir con la naturaleza, porque no hemos aprendido a ser sensibles frente al tema de la naturaleza y el medio ambiente, porque no hemos aprendido a aprender a desarrollar conductas que no lesionen ni al prójimo ni a la madre tierra, y porque no hemos aprendido a desaprender. Hay un quinto elemento que lo agrega el profesor Francisco Lacayo Parajón en un libro que recientemente escribió, y él decía que debemos de aprender a desaprender, es decir, cómo el sistema educativo logra dotarme de los mecanismos, de las herramientas que me permitan desaprender todo lo que hemos venido haciendo mal en la humanidad. Y una de las cosas que hemos venido haciendo mal en este planeta y en la historia de toda la humanidad es precisamente el irrespeto y el atrocinio que hemos hecho en contra de la madre tierra y todos los recursos que hacen parte de la vida cotidiana de la sociedad humana, ¿no? Entonces, efectivamente, cualquier conducta que está asociada a la agresión o a la falta de respeto a la madre naturaleza y a la madre tierra está asociada a problemas educativos, ¿no? Hay quienes piensan que uno de los caminos para resolver los problemas de la humanidad
los problemas económicos, los problemas sociopolíticos, es precisamente a través de la educación. Por eso es que cada vez que se habla de desarrollo, se dice que apostar al desarrollo en principio pasa por mejorar la educación. Apostar a un cambio de cultura pasa en principio por mejorar los sistemas educativos. A esta posición es la que unos denominan educentrista, ¿no? Esa concepción educentrista de que todos los problemas se pueden resolver a través de la educación. Y efectivamente, la educación y la conducta que nosotros vemos en contra de la madre naturaleza, mucho tiene que ver y en mucho puede aportar si mejoramos los sistemas educativos, en el caso de nuestro país, si tenemos una mejor educación, fundamentalmente desde los primeros años hasta la educación superior. Complementando lo que dice Jorge, ¿verdad? Yo quería decir de que para mí es complejo cuando tenés que deseducar, en este caso, romper el marco cultural y moral y ético en el que ya está la sociedad. Porque desde el punto de vista educativo, ya Ortega y Gasset lo decía en su libro La misión de la universidad, que no se le puede pedir a las academias que sean independientes del ambiente en el que flotan o en el que viven, ¿verdad? Entonces, a veces me hago la pregunta, en este caso, si nosotros estamos educando o dando información, ¿verdad? Y esa es una pregunta que me hago a veces porque nosotros tratamos de educar del tema de la basura, de las especies silvestres, etcétera, pero siento a veces como que cierto grado de frustración porque no veo cambios sociales, ¿verdad? Y eso significa que el marco moral y ético de la sociedad todavía está cerrado en que se puede tirar basura a la calle y todavía se puede comprar animales silvestres sin pensar que no tienen ningún efecto nocivo. ¿Le ha llegado la información a la gente? Sí, le ha llegado la información a la gente. La gente entiende que información significa asimilación y acción. Esa es la gran pregunta y ese es uno de los paradigmas de la educación. ¿Cómo volver la información en algo activo? ¿Cómo volver que la información me vuelva a mí un ciudadano activo? Y ahí es donde tenemos que siempre preguntarnos cómo podemos nosotros ser más asertivos. Es ahí, y me amarro con la pregunta anterior, en donde realmente las academias y las sociedades civiles tienen que estar de la mano para poder lograr ese cambio, no solo a nivel de educación formal, sino de la educación informal, que es muy necesaria. Porque se tiene que entender que la educación en sí va a llevar a un cambio de actitud, no solamente a una adquisición de información. Y en el caso del ambiente, tiene que ir de la mano eso. De manera natural, nosotros tenemos que tener una afiliación a la naturaleza, se llama biofilia eso. Pero esa puede ser rota si el marco moral y ético no lo permite expresar de la manera que el ser humano tiene esa capacidad innata. Y ahí es donde sería bien ver atacar eso. Bien, y ante todo lo conversado, desde su perspectiva profesional y organizacional, entonces, ¿qué recomendaciones nos dejarían en un contexto que está permeado además hoy en día por una pandemia como lo es el COVID-19 y por el resto de problemas económicos que está viviendo nuestro país en relación a la educación medioambiental? Yo creo que en el transcurso del programa se han dado algunas recomendaciones, ¿no? Yo quería, por ejemplo, insistir en un tema que decía Marvin recientemente, sobre el tema de cómo la información se puede volcar o se puede convertir en un elemento que ayude a la gente a incorporar en sus vidas esa información que ha recibido, ¿no? Y para eso yo creo que una de las recomendaciones que se ha insistido a los sistemas educativos es que los sistemas educativos deben de educar en un estilo de vida. Es decir, el tema del medio ambiente, el tema de la madre naturaleza, debe de dejar verse como un elemento que hace parte de una malla curricular. El tema del respeto al medio ambiente y el tema del respeto a la madre tierra debe de ser un elemento
cotidiano en toda nuestra vida, es decir, debe ser un elemento transversal que marca todas mis acciones, que marca mis acciones en mi casa, que marca mis acciones en el colegio, en la universidad, que marca mis acciones en la calle, en los sitios públicos, que marca mis acciones en mi trabajo, ¿no? Es decir, cómo educar para que el respeto al medio ambiente sean un elemento, sean parte de mi estilo de vida. Entonces creemos que los sistemas educativos deben educar para un estilo de vida, ¿no? Para que tanto la madre tierra como el medio ambiente en general sean parte de la actuación cotidiana de las gentes, ¿no? Otra recomendación que se hace es cumplir con lo que hasta ahora se ha venido avanzando. UNESCO, UNICEF, Naciones Unidas ha elaborado guías y protocolos de actuación en el marco de la educación. Ha hecho recomendaciones específicas para que los sistemas educativos incorporen el tema del medio ambiente y hasta el tema de la madre tierra en el transcurso de toda la vida en la academia, ¿no? Desde la educación inicial hasta la educación superior, ¿no? Y otra recomendación que nosotros haríamos es que solo la academia no puede resolver ni puede aportar a la solución del problema medioambiental o del tema medioambiental. Aquí la única salida es que todas podamos incorporarnos en esta solución. La academia, la empresa privada, las organizaciones comunitarias, la familia, la comunidad, todas las personas que vivimos en este planeta y todos los sectores que viven en este planeta deben de articularse para poder actuar de manera articulada para poder lograr resolver el problema o los problemas medioambientales. Finalmente, iniciativas como esta en un mundo global, en esta aldea global, precisamente hacen parte de los esfuerzos para poder diversificar la información y para poder convertir, como decía Marvin, esa información en algo que realmente sirve para actuar, para comportarme en todas las esferas de mi vida con respeto a la madre tierra y al medio ambiente. Bajo este contexto que hiciste la pregunta, Amanda, es importante resaltar que esta pandemia o sindemia, como se le llame, vino a poner a prueba nuestras capacidades educativas al máximo. ¿Por qué? Porque vino a poner a prueba nuestro conocimiento sobre biología, desde el punto que teníamos que entender que un coronavirus es diferente a una gripe. Biológicamente no son iguales en nada. Para entender que, por ejemplo, cómo funciona una vacuna, que realmente de qué manera una vacuna me va a inmunizar y de qué manera, que si me da el coronavirus cuánto tiempo voy a quedar inmune, todas esas cosas que son conocimientos de biología básica que se pueden aprender incluso en secundaria, venían a poner a prueba a la gente sus conocimientos y sus capacidades. Venía a poner a prueba tus conocimientos en estadísticas y matemáticas, porque nos hablan de la curva viene, la curva A, la bola viene, la bola va. Esos son conceptos netamente de serie de tiempos en estadística. Entonces, ¿cómo yo entiendo cómo funciona esa proyección matemática? ¿La estoy entendiendo o no? Entiendo que esto ya puede pasar o no va a pasar o viene de nuevo. Vino a poner a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a las tecnologías, a las TIC, por ejemplo, que mucha gente estaba reacia y tuvo que adaptarse a fuerza porque no había otra manera de adaptarse. También vino a poner a prueba nuestra capacidad educativa desde el punto de vista de la responsabilidad y la asociación. Hay un tema en la educación, por ejemplo, occidental, porque la oriental es diferente, en donde nosotros no atacamos lo que es la responsabilidad de cada ser humano. En las escuelas orientales eso se trabaja desde chiquito. Le dicen al niño, usted ahora es responsable por esto, esto, esto. Y esa persona tiene que ser responsable de su vida personal, su ropa, su aseo, durante todo un día, porque esos pasan hasta 10 horas en el colegio. Entonces, todo ese tema de capacidades educativas, las cuales están ahí, pero no están al nivel de lo que lo exigió la pandemia. Todavía el día de hoy con la vacuna hay tantas dudas, por ejemplo,
que la gente todavía sigue pensando cosas que no son lógicas, ¿verdad? Pero no es culpa de ellos, es el tema educativo. Entiendo yo cómo funciona esto y por qué esto funciona así, ¿verdad? Y el tema, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la OMS hizo el esfuerzo de decir, no hay olas en coronavirus, no existen. Estadísticamente hablando, es un concepto que no es lógico. Y yo miro que todavía lo siguen repitiendo al día de hoy profesionales. Entonces digo yo, ahí te das cuenta que ni siquiera los profesionales están preparados para ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque nos vino a poner a prueba. ¿Qué nos vino a enseñar? Nos vino a enseñar muchas cosas y nos vino a enseñar las deficiencias, pero también nos vino a enseñar nuestra resiliencia, porque se puso a prueba nuestra resiliencia moral, nuestra resiliencia a la pérdida. O sea, nos vino a enseñar que realmente tenemos que buscar nuevas formas de trabajar, de ganarnos la vida. Nos vino a enseñar de que realmente tenemos que poder trabajar por nuestra cuenta si estar en una oficina 8 horas, etcétera. Hay muchas cosas positivas que se pueden rescatar también. Vino a enseñarnos libre asociación. ¿Por qué? Porque tuvimos que actuar, en el caso de Nicaragua, con anarquismo. ¿Por qué anarquismo? No entendamos anarquismo como violencia. El anarquismo es la ausencia de una autoridad dictante. Eso es lo que es el anarquismo, ¿verdad? Y aquí, como no había reglas, no había observación, no había directrices claras, cada quien buscó cómo asociarse y tomar sus medidas de protección de manera libre. No hubo una directriz nunca, es la fecha y no la hay. Eso es asociación libre también. Entonces, todas esas cosas en las cuales me parece que nosotros no somos tan neófitos, ¿verdad? Vinieron a poner a prueba. Y es aquí donde yo miro un caldo fértil para continuar desde este punto y no perder esas capacidades que se adquirieron ahorita de alguna manera. Siempre hay que tratar de verle lo positivo a todo. No estoy diciendo que no haya cosas que no fueron feas, ¿verdad? Porque las hubieron. Pero hay que buscar lo positivo dentro de lo negativo. Lo positivo fue las capacidades que adquirimos este último año y que deberíamos de incorporarlas y potenciarlas. Sí. Bueno, sin duda, la educación es uno de los pilares más importantes que existen para poder trabajar los temas medioambientales en nuestro país. Ante sus ponencias nos queda claro que a pesar de que han habido algunos avances, hay algunas iniciativas medioambientales en la escuela, no son suficientes, no han permeado, no hemos logrado hacer que el cuidado medioambiental sea, como bien lo decía Jorge, un medio de vida, una cultura real en las casas de los nicaragüenses. Así que tenemos mucho camino todavía por recorrer. La importancia, destaco igual, la importancia de la articulación y del trabajo que hacen las organizaciones sociales que trabajan en pro de la educación informal, no formal, o de la educación ambiental, como lo es Jóvenes Ambientalistas, y qué necesario se hace que cada uno desde nuestros hogares, desde los pocos conocimientos que podamos tener alrededor de estos temas, podamos seguir sensibilizando a la sociedad. Agradecerle, Jorge, agradecer Marvin por la presencia, por la participación, por toda esa información tan valiosa que nos han regalado el día de hoy. Recordarles a ustedes que este es solamente uno del ciclo de 4 webinars que vamos a estar desarrollando con diferentes tipos de temas de interés para nuestro país. También recordarles que estaremos desarrollando el 4 de junio la Expo Ambiente en el Centro de Convenciones del Hotel X y el 5 de junio el Festival de Aves en la ciudad de Granada. Ambas actividades van a estar abiertas de manera virtual y presencial. Recalcamos que estaremos tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación de COVID-19. Bueno, y como parte del agradecimiento que tiene hacia ustedes, Jóvenes Ambientalistas, por su participación, hemos preparado 2 arbolitos frutales que van a recibir aquí de la mano de nuestras chicas para que los siembren en su casita y de esa manera también colaboremos a las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente. Agradecer el espacio, ¿verdad? Y agradecer a todos los que nos han sintonizado desde Facebook, YouTube y desde nuestra página web, Feria Nacional de la Tierra. Muchas gracias. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos?